Buenos días, nosotros somos el equipo uno. Les vamos a presentar Guanajuato y somos Acevedo Cruz Liliana Fabiola, Austria Udirac Diana Valentina, Gayol Juárez Jimena, Q Vargas Atenea y Ortega Chavarría Roberto, del grupo 2M4. Empezamos con la cultura. Esto fue antes de la llegada de los españoles. Vivían chichimecas, otomís, purépechas y huachichiles. Eran grupos nómadas y seminómadas dedicados a la caza, recolección y en algunas zonas a la agricultura. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, la zona se transformó rápidamente por el descubrimiento de grandes minas de plata y oro. Esto convirtió a Guanajuato en un lugar estratégico y muy importante dentro del virreinato de la Nueva España. La minería atrajo a colonos españoles, trabajadores indígenas y esclavos africanos, lo que dio origen a una cultura mestiza muy rica. El auge minero permitió la construcción de grandes obras arquitectónicas, como la Alhóndiga de Granaditas y majestuosas iglesias. Se fundaron ciudades como Guanajuato, capital, que se llenó de templos, casonas coloniales, plazuelas y callejones. La evangelización fue clave. Se levantaron templos y conventos para difundir el catolicismo. El arte barroco floreció en templos como la Basílica y el Templo de la Valencia. Guanajuato se volvió un cruce de culturas por la llegada de personas de distintas regiones de la Nueva España. Esto se desarrollaron tradiciones en torno a fiestas religiosas, danzas tradicionales, música y callejonesas, leyendas y tradiciones orales y gastronomía típica. En resumen, la cultura de Guanajuato en la Nueva España fue una mezcla de lo indígena y lo español, marcada por la minería, la religión y el arte barroco, lo que dejó huella en sus ciudades, tradiciones y arquitectura. La historia de Guanajuato se funda en 1542. Guanajuato nació como un estado minero desde el inicio. Su riqueza en minerales atrajo a muchas personas y permitió que surgieran ciudades muy importantes como Guanajuato capital y San Miguel de Allende. Real de Minas, el virrey Antonio de Mendoza pidió a la corona española que reconociera oficialmente a Guanajuato como Santa Fe de Real de Minas de Guanajuato. Con esto se convirtió en uno de los centros mineros más ricos y productivos de toda la Nueva España. El escudo y su historia. Guanajuato en la Nueva España es una de las ciudades más ricas del virreinato. Sus minas, como la Valenciana, producían gran cantidad de plata. Fue un centro económico y cultural muy importante. Su arquitectura colonial refleja la riqueza minera. Aportó enormes recursos de la corona española. Guanajuato en la independencia. Guanajuato en la independencia. En 1810, Miguel Hidalgo y los insurgentes llegaron a la ciudad. La Alhóndiga de Granaditas fue usada como fortaleza por los realistas. El Pipila quemó la puerta y permitió la entrada de los insurgentes. Fue la primera gran victoria de la independencia. Inspiró a más personas a unirse a la lucha por la libertad. Escudo 1741. El rey Felipe V de España otorgó a Guanajuato un escudo y el título del muy noble y muy leal ciudad de Santa Fe y de Real de Minas de Guanajuato. Símbolos del escudo. Cada elemento del escudo tiene un significado. Concha, estabilidad en el hogar. Laureles, victoria y éxito. Hojas de acanto, fidelidad. Mármol, abundancia de recursos en la ciudad. Oro, pureza de los sentimientos. Corona española, relación con la monarquía de España.
Los lugares turísticos de Guanajuato son el Callejón del Beso, que se encuentra en el centro histórico de Guanajuato. Mide aproximadamente 68 centímetros de ancho y es muy popular por su ubicación emblemática y la leyenda romántica y trágica. La leyenda habla de Ana, hija de un hombre rico y estricto que se enamoró de Carlos, un joven humilde. Como el padre no aprobaba la relación, ellos se veían escondidas desde los balcones del callejón, que estaban tan cercanos que podían darse un beso. La tragedia ocurre cuando el padre descubre a Ana y furioso la mata apuñalándola. Carlos queda devastado y la leyenda dice que ella murió con un beso suyo en los labios. Otra razón por la que visitan mucho este lugar es es porque dicen que si una pareja se besa ahí, son 15 años de buena suerte en el amor y si no lo hacen son 7 años de mala suerte en el amor. Otro de los lugares más visitados es el Teatro Juárez. También se ubica en el centro histórico de Guanajuato y su construcción comenzó en 1872 y se inauguró oficialmente en 1903 por el presidente Porfirio Díaz. Fue diseñado por José Noriega y el interior es lujoso con decoración de terciopelo rojo, lámpara de cristal, mármoles y maderas finas. Junto con el Callejón del Beso y las Minas es uno de los lugares más visitados y representa la época de esplendor del Porfiriato. Otro de los lugares más visitados es la Alhóndiga de Granaditas. Se construyó entre 1798 y 1809. Su propósito era servir como almacén de granos, estilo neoclásico, y es famosa también por la parte de la historia de la independencia, ya que el 28 de septiembre de 1810, em, los insurgentes encabezados por Miguel Hidalgo deciden atacar la ciudad de Guanajuato. Los españoles y criollos se escondieron en la Lóndiga creyendo que era seguro, pero Juan José de los Reyes, apodado el Pípila, con una losa en la espalda prendió fuego a la puerta de la Lóndiga y lograron entrar y asesinar a los criollos y a los españoles. Este hecho lo convirtió en un símbolo de independencia. Años más tarde, tras la captura y ejecución de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, sus cabezas fueron colgadas en la esquina de la Lóndiga como advertencia. Y por último, y el más famoso, es el Museo de las Momias de Guanajuato. Se formó de manera accidental en el siglo XIX. En 1969 se abrió oficialmente el Museo de las Momias de Guanajuato. Sus orígenes se remontan a 1732, cuando se fundó el Hospicio de la Santísima Trinidad. A lo largo de los siglos ha pasado de ser un colegio religioso a una universidad prestigiosa. Es famosa porque ofrece más de 150 programas educativos. Esta universidad es prestigiosa porque ofrece más de 150 programas educativos, la mayoría de artes, aunque también ofrecen algunas arquitecturas e ingenierías. No solo está en Guanajuato, también tienen varios campus en León, Irapuato, Salamanca, Celaya y en otros, pero la sede principal es en la escalinata de la Universidad de Guanajuato. Por último, el Museo de las Momias de Guanajuato. Se formó de manera accidental en el siglo XIX, entre 1865 y 1958, en el Panteón de Santa Paula, a los cuerpos cuyos familiares no tenían para pagar la perpetuidad. A las tumbas se les exhumaba. Muchos de estos cuerpos ya estaban momificados de manera natural debido al clima y al suelo que tenía Guanajuato. En 1969 se abrió oficialmente el Museo de las Momias de Guanajuato. Es muy famoso porque alberga más de 100 cuerpos momificados, entre mujeres, niños, ancianos y hombres, y la momia más pequeña que era un feto. El museo es único en el mundo porque las momias son naturales y nada de esto es artificial.
A continuación hablaremos de la gastronomía en Guanajuato. La historia de la gastronomía en Guanajuato se remonta en la antigua civilización chichimeca, pasando por la conquista de los españoles entre el siglo XVI y siglo XVIII, dando como resultado el encuentro de las culturas y las tradiciones alimenticias de los indígenas con los ingredientes y técnicas de los españoles. En el siglo XVI, antes de la conquista de la región, se consumían productos mesoamericanos, como el maíz, frijol, chile, calabaza, nopales, tunas, quelites y carne de animales pequeños. Pero con la llegada de los españoles se introdujeron ingredientes europeos como el trigo, el arroz, el azúcar, el cerdo, la res, el pollo, además de especies como la canela y la pimienta. Comenzaron a prepararse panes, atoles endulzados con piloncillo y guisos que mezclaban lo indígena con lo europeo. En el siglo XVII, Guanajuato, como centro minero que se volvió importante, atrajo españoles, criollos, mestizos e indígenas, lo que enriqueció la cocina y se empezaron a crear platillos típicos de conventos y haciendas. Comenzaron a surgir ya que las monjas y cocineras mestizas mezclaban técnicas españolas con ingredientes locales. Algunos de los platillos creados fueron el mole con guajolote, que integraba cacao, chiles y especias, dulces como cajeta, natillas y buñuelos, uso de carnes de res, cerdo de adobos y guisos con chile. Pasando al último siglo, que fue el XVIII, el crecimiento minero permitió el acceso a ingredientes importados como almendras, aceitunas, vino y trigo refinado. En las casas ricas se consumían platillos más elaborados, con influencias españolas. Estos eran el arroz con leche, alfañiques y mazapanes. En los hogares populares había preparaciones más sencillas como los tamales, las tortillas, caldos y guisos con chile. Guanajuato se destacó en este periodo por dulces tradicionales como la cajeta de Celaya y los alfañiques que se usaban en celebraciones religiosas. Empezaremos con la arquitectura. Con su rica historia, este estado mexicano cuenta con una gran variedad de estilos arquitectónicos que se remontan en distintas épocas. La arquitectura de Guanajuato es una rica mezcla de estilos que reflejan la historia y las tradiciones de esta región mexicana. Desde la época colonial hasta la actualidad, la arquitectura de Guanajuato ha evolucionado para incorporar nuevas tendencias y estilos. Cada edificio es una pieza del rompecabezas que nos muestra la identidad de este lugar. Así que si estás planeando una visita a Guanajuato, no te pierdas la oportunidad de apreciar su gran arquitectura, porque en cada rincón estoy seguro que te llevarás una sorpresa visualmente impresionante. Después sigue la arquitectura colonial. La arquitectura colonial es una de las principales características de Guanajuato, y esto se debe a que fue una ciudad fundada en la época de la conquista española. Los edificios más representativos de la época colonial son las iglesias, así como la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato y la Iglesia de San Diego. Estas iglesias se caracterizan por su estilo barroco y por tener grandes fachadas elaboradas con cantera rosa, que es una piedra muy común en la región. El siguiente es la arquitectura neoclásica. La arquitectura neoclásica tuvo su auge en México durante el siglo XIX y Guanajuato no fue la excepción. Ejemplos de esta arquitectura se pueden encontrar en el Teatro de Juárez. Es el edificio de la Universidad de Guanajuato y el Palacio de Gobierno. Estos edificios se caracterizan por sus columnas y frontones, elaborados con cantera. Arquitectura contemporánea.
pesar de que la arquitectura contemporánea no es tan común en Guanajuato, hay algunos ejemplos notables. Uno de ellos es el Foro Cultural Guanajuato, diseñado por el arquitecto japonés Niken Sekei. Este edificio se caracteriza por su fachada con paneles de vidrio y su diseño revolucionario, que contrasta con la arquitectura tradicional de la ciudad. La arquitectura popular. La arquitectura popular de Guanajuato se refiere a las casas y edificios construidos por la gente común. Estos edificios suelen ser coloridos con detalles elaborados y diferentes texturas en las fachadas. Estos edificios se convierten en una ilustración de cómo la gente ha adaptado y modificado los estilos traídos por la conquista española a sus necesidades y ambiente durante siglos. Los túneles de Guanajuato. Los túneles de Guanajuato se edificaron para conectar a la ciudad de un punto a otro. Sin embargo, estas obras de ingeniería asustan a los turistas quienes los ven por primera vez. La historia de los túneles se remonta a la época porfiriana en el siglo XIX, cuando inició la construcción del túnel El Cuajín, el 4 de julio de 1883, para controlar las constantes inundaciones que provocaba el río Guanajuato en la capital del estado. Este túnel de uso hidráulico se inauguró el 15 de septiembre de 1808. El Cuajín fue el primer túnel destinado a controlar el flujo del agua, 1162 metros de longitud y un diámetro de 7 metros. Empezaba en la hacienda de San Agustín, lo que hoy es el mercado de embajadores, y terminaba en la presa de Pozuelos. Con el propósito de controlar las inundaciones, en 1883 dio inicio a la construcción del Cuajín, el primero de los túneles destinados a controlar el flujo de las aguas. Con 1162 metros de longitud y un diámetro de 7 metros, iniciaba en la hacienda de San Agustín, hoy mercado de embajadoras, y concluía detrás de la presa Pozuelos. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado. Hasta luego, bye.